El 27 de septiembre de 2019, Lauren Showers, de 19 años, trabajaba como obrero en un sitio de construcción en Montana. Ese día, su trabajo consistía en operar una carretilla elevadora en un puente cerca de Wilsall. El clima era brillante, las máquinas zumbaban en el fondo, y Lauren estaba concentrado en la tarea en cuestión, solo otro joven ganándose la vida. Pero de repente las cosas empezaron a ir mal. Lo que comenzó como otro día más en el trabajo se convertiría en una pesadilla aterradora. Los coches, impacientes en los semáforos, comenzaron a pasarlo ilegalmente. El puente era un carril estrecho, apenas lo suficientemente ancho para Lauren y la enorme carretilla elevadora de 6 toneladas que operaba. Lauren se acercó más al borde mientras un coche pasaba apretadamente para evitar chocar. Entonces, el borde frágil del puente cedió sin previo aviso, incapaz de soportar el peso de la carretilla elevadora de 4 toneladas. La máquina se inclinó, luego comenzó su aterradora caída. Lauren instintivamente intentó saltar, pero su pierna quedó atrapada en el cinturón de seguridad. Colgaba indefenso mientras la carretilla elevadora lo arrastraba por la colina de 50 pies. La carretilla elevadora rodó varias veces. Cada impacto fue un estruendo atronador de metal y tierra. Lauren cayó al suelo vivo, pero antes de que pudiera siquiera procesar lo que había sucedido, la enorme máquina cayó sobre él, aplastando su cuerpo desde la cintura hacia abajo. La escena fue horrorosa. Los rescatistas se apresuraron a liberarlo de los escombros retorcidos, pero el tiempo se agotaba. ¿Cómo podría alguien sobrevivir a algo tan inimaginable? Hoy, voy a cubrir 7 historias impactantes de accidentes laborales que terminaron en un horror inimaginable. Estas no son las típicas historias de pequeños deslices y errores inofensivos. Estos son los peores de los peores. Se recomienda discreción del espectador. Regresemos a la historia de Lauren. Tras ser aplastado por la carretilla elevadora, Lauren permaneció consciente, observando el daño. Más tarde describió la aterradora vista de sus piernas atrapadas y se dio cuenta de que todo debajo de su cintura estaba destruido. Los paramédicos quedaron impactados al llegar. Nadie había visto nunca a alguien sobrevivir a lesiones tan devastadoras. El colapso del puente hizo que el rescate fuera arriesgado. Los escombros eran inestables, con riesgo de un colapso adicional. El tiempo se agotaba, pero de alguna manera lograron liberarlo y estabilizarlo. Al llegar Lauren al hospital, los médicos se percataron de que no había otra alternativa. Sus lesiones eran demasiado graves para salvar su parte inferior del cuerpo. Tenía la pelvis totalmente destrozada. Sus piernas estaban irreparablemente destrozadas con un daño irreversible. Para salvar su vida, tuvieron que realizar una operación conocida como hemicorporectomía, que es una cirugía rara y extrema para eliminar todo lo que está debajo de su cintura. Esta cirugía es tan inusual que la mayoría de los cirujanos solo la conocen por libros médicos. Los enormes riesgos de hemorragia, infección y trauma redujeron drásticamente sus probabilidades de supervivencia. Pero Lauren desafió las probabilidades. La operación fue exitosa y sobrevivió. Cuando despertó, Lauren no tenía piernas, pelvis ni genitales, pero de alguna manera estaba vivo. En vez de rendirse, se adaptó. Utilizó un asiento protésico personalizado y aprendió a equilibrar su peso y a manejar las tareas cotidianas. A pesar de todo, su novia sabia se quedó a su lado y eventualmente se casaron. Juntos hallaron maneras de forjar una nueva vida. La historia de Lauren es una de supervivencia contra probabilidades imposibles. Pero algunas de las historias que escucharás no tienen un final feliz. Lauren es la única sobreviviente. ¿Qué pasa cuando la educación tradicional se encuentra con la tecnología moderna? Esto nos lleva a la escalofriante historia de Kenji Urada. Kenji Urada era un trabajador de mantenimiento de 37 años en Kawasaki Heavy Industries en Akashi, Japón. Aunque los robots industriales se volvían más comunes en las fábricas en 1981, los protocolos de seguridad aún no existían. Esto implicaba que los trabajadores de mantenimiento, incluyendo a Kenji, tenían una capacitación limitada sobre la interacción segura con estos robots. Así que en aquel fatídico julio, Kenji fue a trabajar como siempre. La fábrica estaba bulliciosa, produciendo componentes para máquinas industriales, y él estaba en el centro de ella. La tarea de Kenji ese día parecía rutinaria. Un robot de producción estaba funcionando mal y necesitaba mantenimiento. Típicamente, el proceso correcto involucraría apagar totalmente al robot antes de ingresar.
Sin embargo, por motivos desconocidos, Kenji evadió la seguridad. En lugar de abrir la puerta, lo que habría cortado automáticamente la energía del robot, él la escaló, dejando sin saberlo el robot activo. Al principio todo parecía estar bien. Kenji inspeccionaba el robot sin percatarse del peligro. Pero mientras trabajaba, los sensores de la máquina, que aún estaban operativos, malinterpretaron su presencia. El robot confundió a Kenji con una parte de la línea de producción. De pronto, su brazo mecánico cobró vida, moviéndose con una precisión inhumana. Un brazo agarró a Kenji y lo inmovilizó contra una máquina de molienda antes de que pudiera reaccionar. La escena se tornó gráfica rápidamente. Moviendo con fría y desalmada precisión, el brazo mecánico del robot agarró a Kenji y lo empujó con fuerza contra una máquina de molienda cercana. Atrapado e incapaz de escapar, su cuerpo fue aplastado por los implacables movimientos de la maquinaria. ¿Te imaginas trabajar donde las máquinas que usas no distinguen entre una persona y una pieza? Los colegas corrieron a ayudar, presionando frenéticamente los botones de emergencia, pero nada funcionó. La fábrica estaba llena del sonido de la maquinaria pesada, ahogando los gritos de Kenji. En un instante había muerto. Tras el incidente, los investigadores buscaron comprender qué falló. Se descubrió que Kenji omitió algunos pasos de seguridad, quizás para completar la reparación más rápido. Pero el mayor problema fue la ausencia de protecciones apropiadas. En ese momento, cosas como bloquear robots o cercarlos durante el mantenimiento no eran prácticas estándar, y Kenji tristemente se convirtió en una víctima de un sistema que no estaba construido para proteger a los trabajadores de las mismas máquinas con las que trabajaban. La muerte de Kenji es el primer caso registrado de un robot matando a un humano en Japón. Pero un par de años antes, algo similar ocurrió en los Estados Unidos. Esta es la historia de Robert Williams. Fue el 25 de enero de 1979. Robert, de 25 años, trabajaba en el centro de fundición de Ford Motor Company en Michigan. Ese día trabajaba con un gran sistema de recuperación de piezas para mover materiales pesados en la fábrica. El sistema dependía de brazos robóticos que pesaban más de 1 tonelada para recuperar piezas de estanterías altas. Pero había un problema. El sistema comenzó a dar recuentos de inventario incorrectos, indicando erróneamente que los contenedores estaban llenos. Robert subió a las estanterías para recuperar manualmente las piezas y solucionar el problema. No era la primera vez que se tomaba este atajo. Los robots eran lentos y los trabajadores intervenían para ahorrar tiempo. Pero mientras Robert trabajaba, un brazo robótico se movió de repente. El brazo se balanceó con precisión mecánica y golpeó directamente a Robert en la cabeza. El impacto fue catastrófico, matándolo al instante. Casi 30 minutos pasaron antes de que sus colegas notaran que algo andaba mal y hallaran su cadáver. Una investigación posterior reveló los peligros del sistema. No había alarmas ni sensores para advertir a los trabajadores cuando el brazo robótico estaba a punto de moverse, y no había barreras para separar a las personas de las máquinas. Los trabajadores creían que si eran cuidadosos, los robots no serían una amenaza. Pero el robot, diseñado para la eficiencia, no veía a Robert como una persona, solo otra parte del entorno. La muerte de Robert mostró una dura verdad sobre los accidentes industriales. No hay malicia, no hay intención, solo fuerza mecánica fría. Eso es lo que hace que estas historias sean tan escalofriantes. Dejemos atrás el mundo de los robots y veamos algo más anticuado. Nuestra siguiente historia es un trágico caso que demuestra cómo la negligencia humana puede ser tan letal como cualquier máquina de alta tecnología. Esta es la historia de Simon Jones. Simon era un estudiante universitario de 24 años de Sussex que se tomó un descanso de sus estudios en antropología. Tenía curiosidad por el mundo y pasión por la justicia social. A menudo participaba en activismo y campañas por un trato justo para los trabajadores. A Simon le fascinaba viajar, hacer nuevas amistades y aprender sobre diversas culturas, lo cual complementaba sus estudios. Durante su tiempo libre de la universidad, Simon decidió buscar trabajo casual para mantenerse y ganar algo de experiencia en el mundo real. En abril de 1998 fue a una agencia de reclutamiento llamada Selección de Personal, con la esperanza de hallar un empleo temporal. Le asignaron un trabajo en el muelle de Euroman en Shoreham, donde ayudaría a descargar la carga de los barcos. Simon no estaba consciente de los riesgos involucrados ni de lo peligroso que podría ser el ambiente de trabajo. Para él, solo era una forma de ganar dinero mientras planeaba su futuro, pero esa decisión le costaría trágicamente más de lo imaginado.
En su primer día en el muelle de Euroman en Shoreham, Simon llegó listo para trabajar. Probablemente pensó que descargar carga de los barcos sería un trabajo sencillo y una forma de ganar dinero rápido. Pero este no era un sitio de trabajo común. El trabajo de Simon no era operar la maquinaria. En cambio, trabajaba en la bodega de carga, cerca de una enorme garra mecánica de 2 toneladas controlada externamente. Pero el muelle era un lugar peligroso, lleno de maquinaria masiva, carga pesada y actividad constante. Era un sitio donde un error podría ser fatal. Simon fue asignado a trabajar en la bodega de un barco. Esto implicaba entrar en un espacio reducido donde se manipulaba la carga. Sobre él, la garra mecánica se utilizaba para mover grandes cantidades de carga. Esta maquinaria no era algo con lo que cualquiera pudiera trabajar. Requería entrenamiento y experiencia para entender sus movimientos, sus peligros y cómo mantenerse seguro cerca de ella. Pero Simon no tenía ese entrenamiento. No se le informó sobre los riesgos ni cómo protegerse. No se le proporcionó casco de seguridad ni equipo de protección. Lo enviaron directamente a una de las áreas más peligrosas del muelle, sin ninguna preparación en absoluto. Ese día, la tarea requería que la garra sacara la carga de la bodega. Simon estaba trabajando directamente en su camino, pero nadie se detuvo a pensar en lo que podría suceder. Quizás los operadores asumieron que Simon sabía lo que hacía, o tal vez ni siquiera notaron que estaba allí abajo. En cualquier caso, no se tomaron medidas para garantizar su seguridad. Luego ocurrió lo inimaginable. La enorme garra, controlada por alguien fuera de la bodega, se activó mientras Simon aún estaba dentro. Comenzó su rutina habitual, moviéndose con fría precisión mecánica. Pero esta vez no solo era carga en su camino, era Simon. Las mandíbulas metálicas de la garra descendieron, aplastándolo instantáneamente. La fuerza era inimaginable, y no había nada que nadie pudiera hacer para detenerla a tiempo. Los trabajadores miraban horrorizados mientras la máquina, sin percatarse, ejecutaba su tarea programada, quitando una vida en el proceso. La escena dejó a todos atónitos. Los socorristas hallaron el cuerpo de Simon y un lugar de trabajo que le había fallado totalmente. Las investigaciones revelaron cuán mal había fallado el sistema. Simon no había recibido entrenamiento, advertencias ni protección. Lo asignaron a una de las zonas más peligrosas del muelle sin las medidas de seguridad esperadas en un trabajo de alto riesgo. No había alarmas para avisar cuando la garra estaba por moverse. No se había verificado la seguridad de Simon en la bodega. No fue solo un trágico accidente, sino un completo fracaso de responsabilidad. La muerte de Simon no tenía que suceder. Fue consecuencia de la negligencia, un lugar de trabajo que antepuso la velocidad y eficiencia a la seguridad básica. Y un sistema que trataba a los trabajadores temporales como desechables. El escándalo que siguió a la muerte de Simon conmocionó al público y llevó a un clamor por justicia. Quedó claro que la agencia de reclutamiento, selección de personal y Euroman, la empresa que administraba el muelle, no habían logrado protegerlo. Euroman fue multada con 50,000 libras por violar las regulaciones de salud y seguridad, una penalización que muchas personas consideraron demasiado pequeña para un fracaso tan grave. La familia de Simon, desconsolada por su muerte, inició la campaña conmemorativa de Simon Jones para impulsar mejores reglas de seguridad y exponer a las empresas que ponen en peligro a los trabajadores. Lamentablemente, su muerte no fue la última de tales tragedias. Nuestra siguiente historia nos lleva al 16 de agosto de 2012, donde otro joven trabajador, en su primer día en un nuevo trabajo, cayó víctima tal como lo hizo Simon. Esta es la historia de Dave Davis. Dave Davis era un joven de 21 años, lleno de esperanza y listo para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Acaba de ser contratado a través de una agencia de personal como trabajador temporal en una planta de embotellado de Bacardi en Jacksonville, Florida. Como muchas personas que empiezan, Dave buscaba un ingreso estable y la oportunidad de construir un futuro mejor para él mismo. Consiguió el trabajo y el 16 de agosto de 2012, Dave llegó a la planta para su primer día de trabajo. La planta era un lugar concurrido lleno de los sonidos de las máquinas y el movimiento constante de botellas y cajas. Una de las máquinas clave en la planta era una paletizadora, una enorme pieza de equipo que empacaba y apilaba cajas de ron en paletas para su envío. La labor de la paletizadora era sencilla, pero crucial. Mantenía la línea de producción funcionando eficientemente. Sin embargo, la máquina tenía un historial de problemas.
El ron derramado de las botellas rotas hacía las cintas transportadoras pegajosas, causando frecuentes atascos. Estos atascos eran un problema crónico sin resolver por años. El rol de Day ese día era asistir con la limpieza cerca de la línea de producción. Un trabajo simple, ¿no? Pero ese día, el paletizador se atascó otra vez por las cintas transportadoras pegajosas y el vidrio roto. Como procedimiento de seguridad, un operador debería haber realizado un bloqueo etiquetado, lo que significaba apagar completamente la máquina y bloquearla para evitar que se reiniciara mientras alguien trabajaba cerca de ella. Lo que pasó después fue una verdadera pesadilla. Investigadores revelaron que se omitió un paso crítico de seguridad. ¿Qué crees que pasó? Day fue enviado a limpiar vidrio roto y ron debajo del paletizador como parte de sus tareas de limpieza. Esta tarea lo obligaba a agacharse bajo la pesada máquina, totalmente expuesto a sus movimientos. Mientras Day trabajaba, el operador y un supervisor lograron despejar el atasco. Suponiendo que el área estaba despejada, reiniciaron el paletizador sin percatarse de que Day aún se encontraba debajo. La máquina volvió a la vida. El paletizador comenzó a bajar con precisión mecánica directamente debajo de Day. Ahora debería decirte que el paletizador y los casos apilados de ron que llevaba pesaban más de 2.000 libras. Para poner eso en comparación, eso es aproximadamente el peso de un automóvil pequeño presionando sobre una sola persona. Day, aún bajo la máquina, no pudo reaccionar a tiempo. La fuerza aplastante era inimaginable. Cuando sus colegas escucharon sus gritos y activaron la alarma de emergencia, ya era tarde. Day murió aplastado bajo la máquina. Un simple día laboral se tornó en una tragedia espantosa. Se llamó a los investigadores para determinar qué salió mal, y los hallazgos fueron alarmantes. El procedimiento de bloqueo y etiquetado, que podría haber salvado la vida de Day, fue totalmente ignorado. En la prisa por mantener la productividad, se omitió este paso crítico. Los problemas recurrentes con los atascos en la paletizadora eran conocidos, pero la empresa nunca había tomado medidas adecuadas para resolverlos. En cambio, confiaban en trabajadores temporales como Day para limpiar los desastres causados por estas fallas recurrentes. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, multó a Bacardi con $192,000 por múltiples violaciones de seguridad. Sin embargo, tras las negociaciones, la multa se redujo a $110,000. El fallecimiento de Day ejemplificó las consecuencias de priorizar la velocidad sobre la seguridad. Pero la velocidad no significa eficiencia. Sin embargo, no todos los riesgos laborales se deben a descuidos o a la maquinaria. A veces, los riesgos son inherentes al trabajo mismo. La violencia es violencia, ya provenga de una persona, una máquina o incluso un animal. Pocos accidentes laborales han sido más populares que nuestra próxima historia. Steve Irwin era mundialmente querido y reconocido. Nacido en 1962 en Australia, creció rodeado de animales. Los padres de Steve tenían un pequeño parque de reptiles, donde desde pequeño aprendió a manejar cocodrilos, serpientes y otros animales salvajes. Steve tenía un entusiasmo contagioso y una personalidad más grande que la vida que lo convirtieron en un ícono global. Se hizo famoso por su programa de televisión, El Cazador de Cocodrilos, donde mostró sus audaces encuentros con algunos de los animales más peligrosos de la Tierra. Para el 2006, Steve era una de las caras más reconocibles en la conservación de la vida silvestre. Había construido una carrera tomando riesgos, desde luchar con cocodrilos hasta rescatar serpientes venenosas, siempre con una sonrisa y su frase característica, "Crikey". Las personas admiraban no solo su valentía, sino también su profundo respeto por la vida silvestre. El peligro era parte de su trabajo, pero era un riesgo que aceptaba en nombre de la educación y la conservación. El 4 de septiembre de 2006, Steve filmaba un nuevo documental titulado El más mortal de los océanos. El proyecto se centró en criaturas marinas peligrosas y se estaba filmando en la costa de Queensland, Australia. Ese día, el equipo filmaba en aguas poco profundas, capturando imágenes de la vida marina para el documental. Mientras buscaban animales interesantes para filmar, se encontraron con una gran raya descansando en el lecho marino. Las rayas son usualmente dóciles y rara vez amenazan a los humanos, a menos que se sientan amenazadas. Para Steve, esto parecía un encuentro tranquilo y rutinario, comparado con los cocodrilos y serpientes venenosas que solía manejar. Steve se acercó a la mantarraya para filmarla de cerca. Como siempre, se movió con cuidado para no asustar al animal, pero en algún momento, la mantarraya pudo haberse sentido acorralada o amenazada.
En un instante agitó su cola, picando a Steve repetidamente en el pecho con su aguijón venenoso. Los tripulantes se apresuraron a subirlo al barco, pero el daño ya estaba hecho. Murió en cuestión de minutos. Todo el incidente fue captado en cámara, aunque las imágenes nunca se han hecho públicas a petición de su familia. La conmoción se extendió globalmente. Steve Irwin había manejado algunos de los reptiles más mortíferos del planeta, con un espectáculo flamígero, lo que hizo pensar que si le pasaba algo, sería por un cocodrilo o una serpiente venenosa. Pero fue una mantarraya. Las muertes por mantarrayas son sumamente inusuales. En Australia solo se había registrado una muerte relacionada con mantarrayas antes de la de Steve. El derrame de dolor fue enorme. Millones de fans lloraron su pérdida, recordándolo como un audaz aventurero y un hombre que realmente se preocupaba por los animales con los que trabajaba. Sin embargo, incluso en medio de ese dolor, su muerte provocó una extraña venganza contra las rayas. En las semanas siguientes al incidente se encontraron docenas de rayas mutiladas a lo largo de la costa de Australia en una venganza mal dirigida. La familia de Steve condenó estas acciones, recordando al mundo que Steve había pasado su vida protegiendo a los animales y nunca hubiera querido que les hicieran daño. La muerte de Steve Irwin fue una tragedia laboral única. Para él, la naturaleza era su oficina, consciente de los riesgos que implicaba. Pero nadie podría haber predicho tal desenlace de un animal tan raramente asociado con el peligro. Mientras que la historia de Steve Irwin muestra cuán impredecible puede ser la naturaleza, nuestra próxima historia muestra cómo los humanos también pueden cometer errores mortales. Esta es la historia de un hombre, una pistola y el hijo de Bruce Lee. ¿Confundido? Te explico. Brandon Lee era el hijo de Bruce Lee, el famoso artista marcial. Pero en los años 90, Brandon estaba haciendo su propio camino en Hollywood. Quería demostrar que era más que solo el hijo de Bruce Lee. Brandon era talentoso, carismático y tenía un futuro prometedor. En 1993, obtuvo el papel principal en The Crow, una película oscura sobre un hombre que es asesinado y regresa de la muerte para vengarse. Este papel fue decisivo para Brandon y pudo catapultarlo a la fama. La película era audaz y emocionante, con intensas escenas de acción e imágenes inquietantes. Pero detrás de las cámaras las cosas no eran tan suaves y un error durante el rodaje cambiaría todo. El 31 de marzo de 1993, Brandon filmaba una escena crucial. En ella, su personaje entra en una habitación y es disparado por otro actor con un revólver. Fue un momento dramático central para la historia, y como todas las secuencias de armas de fuego en Hollywood, se suponía que debía ser cuidadosamente escenificado. El arma utilizada en la escena estaba cargada con cartuchos de fogueo, rondas que crean el sonido y el destello de un disparo sin disparar una bala real. Todo parecía rutinario y nadie esperaba que algo saliera mal. La tripulación no notó que el revólver tenía un defecto fatal. Durante una escena anterior, la misma pistola había sido cargada con balas de fogueo, que son municiones que parecen reales, pero carecen de pólvora. Comúnmente se usan para primeros planos donde se ven las balas en el cilindro. Una de esas balas de fogueo quedó atascada en el cañón de la pistola, condición conocida como carga en squib. Esto debió detectarse en una inspección exhaustiva, pero no ocurrió. Cuando la pistola fue cargada con balas de fogueo para la escena de Brandon, el equipo preparó sin saberlo el escenario para el desastre. Las balas de fogueo no tienen una bala, pero generan suficiente fuerza para impulsar cualquier objeto en el cañón. Cuando se apretó el gatillo, se disparó la bala de fogueo, empujando la bala de prueba atascada fuera del cañón con una velocidad letal. El proyectil golpeó a Brandon en el abdomen, causando lesiones internas catastróficas. Inicialmente nadie en el set entendió lo ocurrido. Brandon cayó al suelo como estaba escrito en el guión, pero cuando no se levantó, el equipo se dio cuenta de que algo estaba mal. Estalló el caos cuando la gente se apresuró a ayudarlo. Fue trasladado de emergencia al hospital, donde los médicos lucharon por salvarle la vida. Trágicamente, el daño fue demasiado grave. Brandon Lee falleció ese mismo día a los 28 años. Las investigaciones rápidamente descubrieron la serie de errores que llevaron al accidente fatal. El especialista en armas de la película no había estado en el set ese día y se habían descuidado los protocolos de seguridad para manejar el arma. Una simple inspección podría haber revelado el cañón bloqueado, pero en la prisa de la producción se pasó por alto. Después de la muerte de Brandon hubo promesas de reforma.
Hollywood endureció algunas reglas de seguridad para el manejo de armas de fuego en el set, pero lamentablemente las lecciones no se quedaron. Años después, ocurrieron tragedias similares, como el tiroteo del 2021 que involucró a Alec Baldwin en el set de Rust, donde la directora de fotografía Helena Hutchins perdió la vida. Estos incidentes demostraron que los fallos de seguridad continúan ocurriendo cuando se ignoran las precauciones adecuadas. Los desastres laborales pueden ser de diversas formas. A veces es un accidente, a veces es negligencia, y a veces es algo mucho más deliberado lo que rompe la ilusión de seguridad en un lugar de trabajo. El 26 de agosto de 2015, durante un segmento de noticias matutinas en vivo en Virginia, la reportera Allison Parker y el camarógrafo Adam Ward estaban en Bridgewater Plaza en Mineta, Virginia. Allison, una enérgica periodista de 24 años, entrevistaba en vivo a Vicky Gardner, líder empresarial local. Adam, de 27 años, estaba detrás de la cámara, capturando cada momento con profesionalismo. Para el equipo de televisión parecía ser solo otra asignación rutinaria cubriendo una historia local. La transmisión comenzó como cualquier otra, con Allison sonriendo e involucrando a su invitado en la conversación. La cámara de Adam enmarcó la escena perfectamente, mostrando la plaza bulliciosa detrás de ellos. Pero cuando Allison hizo su siguiente pregunta, algo inesperado ocurrió. Un hombre apareció repentinamente y abrió fuego sin advertencia. El primer disparo alarmó a todos. Allison gritó y corrió. Su micrófono cayó al suelo. La cámara de Adam se sacudió al intentar reaccionar. Pero ya era demasiado tarde. Allison y Adam fueron disparados varias veces mientras sus colegas en la sala de control miraban horrorizados. Los televidentes también vieron el caos antes de que se interrumpiera la transmisión. El atacante fue Bester Lee Flanagan, un ex empleado de televisión de 41 años que había trabajado en la estación bajo el nombre en el aire de Bryce Williams. Flanagan fue despedido en 2013 por su comportamiento inestable y conflictos con los compañeros de trabajo. Con los años, su ira se había enconado y culpaba a Allison y Adam por su situación. El ataque no terminó ahí. En un acto de crueldad calculada, Flanagan grabó el tiroteo desde su propia perspectiva y luego publicó el metraje en las redes sociales. Aunque no les mostraría el video, se difundió rápido en línea. Muchos inicialmente pensaron que era una broma de algún tipo, porque la idea de un asesinato transmitido en vivo en televisión parecía demasiado increíble. Pero era real y la realidad resultaba repugnante. Esta historia recordó que la violencia laboral puede suceder en cualquier lugar, incluso donde las personas se sienten seguras. Para aquellos que conocían a Allison y Adam, su pérdida fue profundamente personal y fue una alarmante llamada de atención para el mundo sobre la fragilidad de la seguridad. Hasta ahora hemos hablado de tragedias individuales y ataques dirigidos, pero ¿qué pasa con los desastres a gran escala? Esta es la historia de Rana Plaza. Rana Plaza era un edificio comercial de 8 pisos en Dhaka, Bangladesh. Fue construido en 2006 y albergaba varias fábricas de ropa que producían ropa para grandes marcas internacionales como Primark, Walmart y Benetton. Miles de trabajadores, mayormente mujeres, laboraban extensas jornadas en el edificio, cosiendo ropa que se vendería en tiendas alrededor del mundo. Para muchos de estos trabajadores, el empleo era su sustento. Proporcionaba un ingreso modesto pero crucial en un país con escasas oportunidades. Para abril de 2013, Rana Plaza se había convertido en un bullicioso centro de actividad. Pero el edificio no estaba destinado a ser una fábrica. Fue diseñado para tiendas y oficinas, pero estaba mal construido y tenía muchos problemas. Se añadieron pisos ilegalmente con materiales de baja calidad. El 23 de abril de 2013, los trabajadores vieron algo alarmante. Aparecieron grandes grietas en las paredes y pilares del edificio. Las grietas eran tan grandes que las autoridades ordenaron una evacuación y las tiendas y oficinas en los pisos inferiores cerraron. Pero la situación era distinta para las fábricas de ropa en los pisos superiores. Los dueños de las fábricas, probablemente presionados para cumplir plazos con clientes internacionales, insistieron en continuar trabajando. Los trabajadores debían volver al día siguiente o serían despedidos. A pesar de sus miedos, muchos accedieron a regañadientes, preocupados por el desempleo. No se investigó adecuadamente para verificar la causa de las grietas. El dueño del edificio afirmó que era seguro, y muchos trabajadores aceptaron estas garantías. Miles de trabajadores volvieron sin inspección oficial a lo que pronto sería una trampa mortal.
La mañana del 24 de abril de 2013 comenzó como cualquier otra. Miles de trabajadores entraron al edificio, ocupando sus lugares en las máquinas de coser, mientras los supervisores les instaban a cumplir con sus cuotas. Pero poco antes de las 9 ante Meridian ocurrió un desastre. El edificio emitió un sonido profundo y quejumbroso, como si luchara por mantenerse en pie. Luego, en un instante, todo cedió. Lo que siguió fue caos. 8 pisos de losas de concreto, vigas de acero y cables enredados se derrumbaron como un montón de cartas al ser derribadas. El sonido fue ensordecedor, un rugido atronador de concreto agrietándose y metal chirriante, mezclado con los gritos aterrados de miles de trabajadores en el interior. El derrumbe llenó el aire de un denso polvo gris, obstaculizando la visión y la respiración. Más de 3.600 personas quedaron atrapadas bajo los escombros de lo que había sido un vibrante lugar de trabajo. Los apagados gritos de auxilio resonaban bajo los escombros, una escena de destrucción total con fragmentos de máquinas de coser, ropa y vidas destrozadas. Fue una pesadilla que cobró vida. El colapso pareció repentino, pero ¿realmente lo fue? Quiero decir, esas grietas en las paredes y pilares prácticamente gritaban que algo malo estaba a punto de suceder. No es como si no hubiera habido advertencia. Creo que es una de esas situaciones en las que las personas ignoraron las señales porque no querían creer que algo tan catastrófico pudiera suceder realmente, o tal vez simplemente no les importaba lo suficiente para actuar. No lo sé, pero te hace preguntarte cuánto se podría haber evitado si alguien hubiera tomado en serio esas grietas. ¿No crees? De todos modos, el caos que siguió duró días. Los sobrevivientes atrapados en los escombros relataron los momentos de terror tras el derrumbe. Oscuridad total, el calor sofocante y el sonido de los gritos a su alrededor. Algunos quedaron inmovilizados bajo pesadas vigas, mientras otros luchaban por sobrevivir en pequeños espacios con aire. Muchos murieron al instante, pero para otros la pesadilla duró varios días. Los esfuerzos de rescate empezaron casi de inmediato, pero fueron caóticos. Voluntarios y rescatistas, armados con nada más que pequeñas herramientas en sus manos desnudas, excavaron entre los escombros, escuchando débiles gritos o sonidos de golpes. Imagina ser un equipo de rescate, ayudando a alguien mientras oyes sobre más sufrimiento. Para algunos sobrevivientes, la única forma de salvarlos era cortando las extremidades atrapadas bajo el concreto para liberarlos antes de que sucumbieran a la deshidratación o la infección. Para cuando terminaron los esfuerzos de rescate, el número de muertos había superado los 1.100, con más de 2.500 otros gravemente heridos. La escena era como la de una película de terror. Cuando el polvo empezó a asentarse, surgieron interrogantes sobre cómo pudo ocurrir tal tragedia. Se llamó a los investigadores para determinar qué salió mal, y los hallazgos fueron condenatorios. El edificio se había construido sin los permisos adecuados y la adición ilegal de pisos extras había sobrecargado su estructura. ¿Recuerdas cuando dije que no debía haber fábricas aquí? Las vibraciones de la maquinaria de costura pesada habían debilitado aún más el edificio, haciendo inevitable el colapso. A pesar de las claras señales de advertencia, los dueños de la fábrica ignoraron los riesgos, obligando a los trabajadores a regresar a una trampa mortal. El desastre de Rana Plaza se volvió un escándalo mundial. Las marcas líderes fueron muy criticadas por subcontratar a fábricas con condiciones laborales inseguras. En respuesta, se creó el Acuerdo de Bangladesh sobre seguridad contra incendios y en edificios, con el fin de mejorar los estándares de seguridad en la industria textil. Se establecieron fondos de compensación para las víctimas y sus familias, aunque muchos sobrevivientes recibieron poco o nada. El colapso de Rana Plaza no es solo la historia de un edificio que cae, sino otro recordatorio de lo que sucede cuando las ganancias importan más que las vidas humanas. Estos incidentes nunca deberían suceder, pero lamentablemente siguen ocurriendo. Estas historias muestran el terrible costo de ignorar la seguridad y anteponer las ganancias o la negligencia, ya sea en un colapso de edificio, una falla de máquina o un acto de violencia. Estas tragedias nos recuerdan que detrás de cada número hay personas con vidas, familias y sueños, y depende de nosotros asegurarnos de que sus historias nunca sean olvidadas. ¿Qué piensas sobre estas tragedias? ¿Realmente pueden prevenirse o son simplemente el costo de hacer negocios? Comparte tus opiniones en los comentarios. ¿Te gustaría apoyar el canal? Únete para obtener beneficios exclusivos. Gracias por ver y te veré en el próximo. Sé audaz y vive con valentía.